You don't mess with the timeline just for fun, Mini-Me. Interfering with events and have serious consequences. El especial de Chronobag nos reveló accidentalmente varias cosas, entre ellas el final de la sexta temporada de Miraculous Ladybug y un oscuro secreto sobre Bonix y Ladybug que no te puedes perder. Así que sin más, trae tu bebida favorita y púchale play a la intro. Recientemente, las tres Bonix fueron introducidas en el especial de Chronobag y los fantasmas del pasado, o especial de Londres al borde del tiempo, como algunos la conocen, aunque de Londres no tiene mucho. Alex chiquita tiene 15 años, Alex adolescente, o bueno, Alex adulta tiene 25 y Alex anciana tiene 70 años. Ellas nos han revelado el secreto más grande de la sexta temporada, su final. Pero antes de revelárselo, les voy a explicar algo que mucha gente no entendió del especial y que es vital para entender esta revelación. ¿Cómo funciona el poder de Bonix? Ok, comencemos con lo más simple. Todas las Bonix tienen una regla. No pueden ver más allá que su propio presente. Así que no saben hasta qué edad van a llegar, no saben qué es lo que van a hacer. Por ejemplo, Bonix chiquita no puede ver más allá de su futuro, que en su caso sería el presente de la serie, el presente que nosotros podemos ver en los capítulos, porque alteraría las líneas de tiempo al igual que los villanos. Bonix adulta tampoco puede ir más allá de su propia línea de tiempo y la Bonix anciana tampoco. Sin embargo, si Bonix adulta ve su pasado, estaría viendo el futuro de Alex, un futuro que ella no puede ver. ¿Se entiende? Por eso fue tan recelosa con Marinette cuando fue a la madriguera por primera vez, e incluso le tapó los ojos, ya que en la madriguera, si se rompiera esta regla, ella podría ver hasta quién es el nuevo Hagmod, podría ver a Cerise transformándose y todo lo que no debe saber, ya que al saber cambiaría una vez más la línea de tiempo. Pero aquí hay una pregunta muy importante. ¿La Bonix anciana puede ver más allá de su futuro? Ya que no existe una Bonix ultra anciana. Es decir, no existe nadie más que esté más allá de su tiempo de vida que le diga si algo sale mal. Por ende se me viene a la mente la pregunta, ¿cómo funciona exactamente esto? ¿Hay un portador diferente en el futuro? Y si lo hay, ¿por qué no lo hemos visto pasar por la madriguera? Si todos los portadores pasan a la madriguera cuando algo está saliendo mal. Es decir, no existen diferentes madrigueras, es una sola. ¿O es que acaso todo se acaba con Bonix? ¿Qué pasará cuando la Bonix anciana se vaya de este mundo? ¿Quién tomará el manto? ¿Y qué pasará con la madriguera? Estas son algunas de las preguntas que me dejó el especial. Y así como estas, en realidad hay varias preguntas sin resolver. Por ejemplo, si las Bonix pueden ver su pasado, ¿por qué Bonix adulta se sorprendió con Chat Blanc? Y no me refiero a que por qué la Bonix adulta no sabía que iba a pasar Chat Blanc, porque sabemos que los recuerdos de todos se eliminaron cuando se restableció la línea de tiempo, es decir, la Alex chiquita no iba a recordar que pasó todo esto. A lo que voy es, ¿por qué se asustó tanto si se supone que ella ya ha vivido eventos cataclísmicos anteriormente? Por ejemplo, en el especial de Chronobag, ella estaba muy tranquila, porque en teoría ella ya ha pasado por este momento, es decir, ya ha visto al mundo desvanecerse, y su tranquilidad recae en que existe una Bonix anciana. Y si esta Bonix anciana existe, significa que ella pudo llegar hasta esa edad. Significa que en todos los eventos cataclísmicos que ha vivido, todo ha salido bien. Podría preocuparse si es que no existiera una Bonix anciana, pero sí existe y ella la conoce. Por lo tanto, ya sabe que todo tiene un final positivo. Ahora, estas tres Bonix no necesariamente son las únicas Bonix que pasan por la madriguera. Es decir, cualquier Bonix de cualquier tiempo puede entrar y salir de la madriguera. Por lo tanto, no necesariamente solo la Bonix de 15, 25 y 70 años tienen esa capacidad. Cualquier Bonix de 16 años, de 28, de 30 podría entrar a la madriguera y encontrarse con otra versión, tal vez hasta un añito más joven que esta. Obviamente en la serie no van a explicar este tema porque sería demasiado complicado y es más fácil mostrar a tres Bonix, una chiquita, una más adulta y una anciana, ya que es una alegoría al pasado, presente, futuro, aunque en este caso sería presente, futuro y más futuro. Ya con esta base, ahora sí hablemos del tema del video. El especial de Chronobag nos revela el final de la sexta temporada. Si eres muy atento, probablemente te diste cuenta que ya mencioné esto, pero lo vamos a volver a repasar. Si Bonix
tiene el Miraculous del tiempo hasta que es anciana, significa que Ladybug también tendrá su Miraculous hasta el final, lo que pueden significar varias cosas. Una de ellas es que Cerise va a estar para siempre peleando contra Ladybug y por eso Ladybug siempre va a tener que estar en su puesto y por ende Bonix siempre va a tener que estar atenta hasta anciana para poder salvar a Ladybug cuando algo malo pase. Aunque no necesariamente tiene que ser Cerise, puede que haya más villanos que roben el Miraculous de la mariposa o en general villanos que pongan en peligro a Paris y que se cree la necesidad de una Bonix que salve a todos cuando todo sale mal. Pero el hecho de que exista una Bonix anciana, una vez más, significa que Bonix ha sobrevivido a todos esos eventos cataclísmicos y nadie ha podido cambiar la línea de tiempo para mal. No creo que la Bonix anciana esté tan tranquila si el mundo está siendo gobernado por Cerise o si ganó algún otro villano. Eso también significa que nos revelaron prácticamente el final de la sexta temporada, ya que en general todo va a salir bien y el mal nunca va a vencer, por lo que ahí tenemos spoilers del capítulo final de la sexta temporada. Lila no logra vencerla, no logra revelar su identidad y cualquier cosa que vaya a hacer va a ser resuelta al final del capítulo. Claro, esto es algo que ya sabemos de Miraculous Ladybug, sin embargo, ya con esto básicamente tenemos la seguridad de que no va a pasar nada malo. Obviamente va a ser más interesante verlo, pero para los que querían spoiler, ahí está su spoiler. Pero hablando más allá en el futuro, es decir, más allá de la sexta temporada, puede que incluso Ladybug le deje el manto a alguien más, o que Bonix exista hasta anciana, porque tal vez Ladybug dejó el manto, pero sus amigos siguen siendo superhéroes. Recordemos que sus amigos ahora son héroes independientes, héroes que no le rinden cuentas a nadie, por lo que al no dejar de ser héroes, puede que ahora ellos necesiten ayuda para evitar que el tiempo o que algún villano cambie absolutamente todo. Pero una vez más, el hecho de que Bonix anciana exista significa que Lila nunca va a cumplir su deseo y Ladybug siempre va a ganarle. No significa que no lo intenten o que no vayan a conseguir los Miraculous o que incluso vayan a pedir una vez más el deseo absoluto, pero el hecho de que la madriguera esté fuera del tiempo, fuera de estos personajes, y el hecho de que Alex se mantenga alejado de ellos, siempre velando por el futuro desde este espacio seguro, jamás va a ser afectada por estos deseos. En especial porque tienen la regla de no ir más allá en el futuro, por lo que al visitar su presente jamás van a ser afectada por algún deseo de algún villano. Y la madriguera también jamás va a ser puesta en juego, porque el hecho de que exista la Bonix anciana significa que nunca ha pasado sin derrotarlos. Así que las líneas de tiempo están protegidas, pero esto significa algo más triste y también algo más importante. Adrien nunca sabrá la identidad de Ladybug. Tal como les dije, el hecho de que exista una Bonix anciana también podría significar de que Ladybug siempre será Marinette. De hecho, ya nos habían dicho de que Ladybug de adulta, es decir, más o menos por la edad de Bonix, a los 25, iba a tener igualmente el manto de Ladybug. Por lo que el hecho de que ella exista podría significar que todavía existe un mal mayor, un mal que pueda poner en riesgo el destino de las líneas de tiempo, por lo que básicamente Marinette va a estar postergando la revelación de su identidad una y otra vez por cada villano que aparece. La primera vez fue por Monarca, ahora lo va a hacer por Cerise y quién sabe en el futuro por quién más lo va a hacer. ¿Podrá tener ella una vida aparte de Ladybug? Es decir, podrá llegar un momento en el que pueda ganar el equilibrio entre su vida cotidiana como una chica normal y su vida de superhéroe, aunque creo que lo más triste le toca a Bonix, ya que si Bonix sigue participando como heroína activamente hasta su ancianidad, podría significar que jamás de los jamases va a poder vivir una vida normal fuera de los viajes en el tiempo, por lo que nunca va a poder tener una pareja o una familia, y está condenada a vivir sola en el exilio del tiempo como una guardiana silenciosa que vigila absolutamente todo. Aunque claro, es Miraculous Ladybug. Podría ser que haya encontrado el equilibrio entre su familia y su papel como guardiana, pero quién sabe. Igualmente me parece triste que de todos los personajes de Miraculous Ladybug, la única que no tenga opción y que ya desde pequeña sabe que no va a poder nunca rechazar su Miraculous es Bonix, ya que Alex, al ver que siendo anciana sigue siendo Bonix, básicamente ya aceptó y ya sabe de que jamás va a poder renunciar a su Miraculous, y que su responsabilidad lo va a perseguir hasta el final de sus días. O al menos así es como interpreto yo la aparición de Bonix en el especial. Pero puede que yo esté equivocado, ya que todo esto no es nada más que teorías y conjeturas en base de lo que hemos visto. Si tú tienes alguna otra teoría o alguna otra idea, por favor déjamelo en los comentarios, que aquí estamos para teorizar, para sacar conjeturas, para hablar del chismecito y para aprender más del mundo de Miraculous Ladybug.
No existen respuestas equivocadas. Si tienes alguna idea o teoría, déjamelo en los comentarios. Quién sabe, hasta me ayudas tal vez a corregir algo que dije mal y hago otro video actualizando la información. Para eso estamos. La crítica constructiva siempre va a ser bienvenida. Y con eso terminamos el video del día de hoy, Miraculous. Díganme en los comentarios ustedes qué opinan. No olviden tomar agüita y hacer ejercicio. Yo fui Fandom y nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho. Bye bye.